Gracias, Padre Omnipotente, Señor, por el honor, por el privilegio que nos das de poderte alabar, de poderte cantar algunas canciones, Señor, para alegrar tu corazón, para aromatizar tu altar, Señor, tu trono. Gracias, Dios, porque adorarte es realmente un privilegio para nosotros los hombres, Señor, porque cuando te adoramos logramos entrar en tu presencia, y tu presencia es lo mejor que existe, Señor. Nada hay mejor que tu presencia. Tantas cosas que hay en el universo, en el mundo, Señor, en la vida, pero nada se compara con tu presencia, Señor. Tu presencia es lo mejor, tu presencia es olvidarlo todo, Señor, porque así eres tú de hermoso, de santo, de precioso, de bello, Señor. Te amamos, Señor. En esta noche queremos pedirte también que tu palabra fluya como un río, que nos enseñes. Así como dijiste tú en tu palabra, todos serán enseñados por Dios, porque tú viniste al mundo, Señor, y te tuviste que volver a ir, pero nos dejaste al Espíritu Santo, quien nos enseña. Así que ayúdanos, Dios, hoy enséñanos tu palabra, nos entender sabiduría, y revélate a los corazones de aquellos que van a escuchar esta palabra, para que escuchando entiendan, y entendiendo hagan las cosas, y aprendan y pongan sabiduría en sus corazones y sus mentes. En el nombre de Jesús, que mientras que yo hablo, Señor, también tu presencia se mueva, y toques los enfermos para sanarlos. Amén. Que toda enfermedad sea sanada. Amén. Por imposible que parezca, porque para Amén. ti no es nada, Señor. Sí, amén. Todas sánalas en el nombre de Jesús te pido. Y liberta al que está oprimido, al que está encadenado por los demonios, y tráenos gran bendición en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, damos la gloria a Dios. Amén. Todos bienvenidos esta tarde a este estudio bíblico, otra vez, a este mensaje, porque a veces no es tan estudio bíblico, a veces es un mensaje de la palabra de Dios, pero sea lo como sea, la palabra de Dios siempre será, como dice la Biblia, viva y eficaz, amén, y más cortante, dice la Biblia, que cualquier espada de dos filos, amén. Bueno, bienvenido Hernandito, que también volvió ya por acá, se cansó de estar por allá en los Villavicencios, y entonces ya se volvió aquí para los Neivitas, a aguantar más calor, porque aquí calienta más que en Villavicencio, aunque en Villavicencio es más húmedo que acá. Es un clima un poco más incómodo que el de acá, yo creo, ¿no? Más pegajoso. Pero bueno, gloria a Dios que ya está aquí Hernandito. Y bueno, vamos entonces a ir a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a tocar un tema que pues, la verdad yo nunca lo he escuchado a ningún predicador. Casi no he sido amigo, digamos, de tomar predicaciones de otros y todo eso para predicarlas. Lo que no quiere decir que uno no se enriquece con las predicaciones ajenas, ¿verdad? Porque pues los predicadores siempre nos enriquecemos con las predicaciones de otros, claro que sí, pero digamos que este es un mensaje que hace muchos años Dios me dio, en esos momentos me los dio en Oraves para una palabra profética muy exacta, muy precisa, pero el día de hoy no es una palabra profética, sino una enseñanza, ¿vale? Una enseñanza sobre, y el tema es este, se llama la importancia de la lealtad en tiempos difíciles, amén, ¿cómo dije? La importancia de la lealtad en tiempos difíciles, porque hermanos, la lealtad y la fidelidad es una gran cualidad. Es una cualidad que existe en el corazón de Dios como no existe en ningún otro corazón. Y así como existe en el corazón de Dios, es una cualidad que Dios ama en los seres humanos. Cuando Dios ve que alguien es leal y fiel, eso a Dios lo conmueve y le gusta muchísimo. Primeramente le demos lealtad y fidelidad ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? A Dios, amén. Pero también Dios pone en nuestras vidas personas muy, claves, importantes, a las cuales también Dios quiere que le seamos fieles. O sea, que seamos fieles y leales con aquellos que son fieles y leales con Dios. Es como una cadena que va hacia arriba y Dios nos quiere por eso así, en esa fidelidad hacia el altar. Pero a pesar de que la lealtad y la fidelidad es una gran virtud, es una lealtad que sobresale aún más en tiempos de dificultad. En tiempos cuando se levanta la traición, cuando se levanta la maldad, cuando se levanta el desengaño, cuando se levanta la rebelión, ¿verdad? Las cosas difíciles que suceden. Y así como la otra vez les decía, ¿no? Que la vida del cristiano se ve muy reflejada en esa salida de Israel desde Egipto hasta que entran a la tierra prometida, y todo eso es muy profético para la iglesia. Hay otros temas que también son muy proféticos. Todo lo que sucede en el libro de los Reyes, por ejemplo, muchas veces es un reflejo de lo que sucede en las iglesias del Señor. Amén. Por esa razón, por ejemplo, en los libros de Éxodo también, en Reyes, vemos personajes que después en Apocalipsis son mencionados.
Ay, dice el Señor, yo estoy furioso con esos que andan con la doctrina de Balaam, un tipo que aparece en Números. Pero date cuenta que ese hombre que estaba allá en Números juntamente con Balac también es mencionado en las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Aparece una señora que aparece en el libro también de los reyes, la señora Jezabel. Y así como aparece Jezabel allá en los reyes, resulta que también aparece en las iglesias de Asia en Apocalipsis 2 y 3. Lo que nos dice que muchas cosas que ya pasaron y como una vez lo hablamos, quedaron para nuestro ejemplo, amén, para que entendamos sabiduría, para que entendamos los diferentes, así como hubo moveres en esos días en el reino de Israel, hay moveres espirituales en la iglesia que son similares a los del tiempo del reino de Israel. Y así como esas decisiones que se tomaron en el reino de Israel tuvieron consecuencias buenas y malas, también hoy en día en las iglesias del Señor, las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias buenas y malas. Y muchas de ellas eternas, que son las más preocupantes. Porque si Dios te tiene a ti por hijo y tú cometes un error y Dios viene y tú no te quieres corregir, ¿no? Porque si tú corriges o eres humilde y pides ayuda, Señor, no me castigues, tenme paciencia, ¿sí? Dios no te va a dar tu golpe. Pero si tú no te corriges, si tú no andas bien, pero tú eres un hijo de Dios y Dios te ama, entonces Dios te corrige. ¡Pah! Y se ve el estrago, se ve el golpe. Y la persona reacciona y qué bendición porque es restaurada. Pero muchas veces hay personas que toman malas decisiones en la iglesia del Señor y no les pasa nada. Qué preocupación, hermanos. Porque si no les pasa nada y Dios no hace nada, es porque son bastardos. Dios no los tiene por hijos. Son unos religiosos más que van de iglesia en iglesia. Como cualquier católico, como cualquier protestante, como cualquier evangélico que va a la iglesia, pero no conoce al Dios del que se predica y del que se habla. Y pueden tener ya consecuencias eternas, que son las más complejas. Llevarse sorpresas muy desagradables en el reino de Dios y en el reino de los cielos. Entonces el día de hoy vamos a ir a Ezequiel capítulo 44. Y vamos a mirar algo que pasa aquí, vamos a mirar el contexto de esto. Y luego nos vamos a ir al libro de Samuel para ver quién es este hombre del que Dios está hablando aquí, quién es este tipo y los hijos de él que hicieron algo que a Dios le agradó tanto, que ha tenido unas consecuencias eternas. Fue tanto el agrado de Dios por lo que hizo este hombre y sus hijos, que dijo, estos hombres son especiales para mí, qué belleza. Miremoslo aquí. Ezequiel capítulo 44, el versículo 15 y el 16. Si quiere allá en casa lo termina de leer después hasta el 31, pero tal vez no va a haber mucho más que usted diga, no, aquí va con el 15 y el 16 y usted va a entender las cosas que queremos mirar. Mira lo que dice aquí en Ezequiel. Dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, ¿mencionaron a quién? ¿A quién? ¿A quién? A Sadoc, ¿verdad? Los hijos de Sadoc. ¿Quién es este señor? Mira esto. Que guardaron el ordenamiento, dice, del santuario. Cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Amén. Ahora, contexto, ¿qué está pasando aquí, cierto? ¿Sí me escuchan todos bien o debo ponerme el micrófono y todo eso porque no me trajeron el micrófono ni nada? Bueno, estamos en Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 44. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Ezequiel es un sacerdote que está en medio ya del exilio del reino del norte. Y en medio de este exilio, Dios lo toma por profeta, le comienza a hablar y a hablar cosas. Muchos dicen que Ezequiel es uno de los profetas más complejos. Y sí tiene muchas cosas difíciles que él habla, pero otras no lo son tanto realmente. Ahora, ¿qué está pasando aquí en Ezequiel? Resulta que a partir de Ezequiel capítulo 40, comienza una serie de revelaciones donde Dios le comienza a mostrar a Ezequiel un templo que habría de venir. Un templo
que es el que nosotros conocemos como el templo del reino milenial. Un templo impresionante que, según la Biblia, va a existir en los tiempos en que el Mesías cumpla el reinado milenial. Entonces Dios le comienza a describir a Ezequiel: ese templo va a ser así, va a tener tantas medidas, va a ser así de alto, las puertas, todo. Comienza Dios a hablar ya a Ezequiel sobre el futuro, ¿verdad? Y quiero que entiendan esto, porque aquí está Sadoc y diciendo Dios que los hijos de Sadoc se acercarán al Señor en este templo milenial, en este tiempo donde el mismo David va a ser resucitado por Dios. Imagínense las promesas de Dios tan tremendas. El Dios que tenemos nosotros nos promete unas cosas que son tremendas, hermano, y que para muchos incrédulos que nunca han visto la gloria de Dios y el poder de Dios, pues son imposibles. Pero en el reinado milenial, y yo quiero que usted entienda, la gracia de Dios, el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles, la puerta de salvación que Dios abrió, va a ir hasta el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Después de eso, la gracia de Dios termina. Y cuando ya venga el Señor Jesucristo a Israel, porque Él tiene que descender allá en Jerusalén, en el monte de los olivos, tienen que posarse sus pies para que se abra el inmenso valle de Armagedón, donde se dará la gran batalla en esos momentos de los enemigos de Israel con el Señor, porque es el Señor el que los va a matar a todos. Y cuando ya venga el Señor en su gloria, para cumplir las profecías que están escritas sobre Él como el Mesías reinante, porque ya se cumplieron todas las del Mesías sufriente, ¿cierto? Y la de ese Mesías, no solo sufriente, pero también ese Mesías que redime, ¿verdad? Que salva al mundo. Ahora tiene que venir un Mesías diferente, un Jesús distinto, un Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores, que se acerca a Jerusalén, pasando por la puerta del oriente que está el día de hoy sellada. Se explota esa puerta, pasa por allí y se instala Él en Jerusalén como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a su lado reinará el gran Rey de Israel, que Dios tanto amó, ese buen pastor que Dios escogió hace siglos, llamado David. Ese hombre va a ser resucitado, dice la Biblia, para reinar en Israel. O sea, Jesús será el Rey del mundo y el Rey de Israel será David. ¿Están entendiendo hasta ahí o estoy enredado? ¿Se está entendiendo? Sí. Entonces, el Señor ha resucitado. Se tiene que instalar este templo inmenso que Dios le ha descrito a Ezequiel. Pero como la gracia ya pasó y ahora Israel está siendo colocada como cabeza de naciones, vuelven los sacrificios. Por esa razón vemos aquí a los hijos de Sadoc ofreciendo la grosura y la sangre por aquellos que en esos días tengan cuerpo de carne. Porque los que tengamos cuerpos ya gloriosos, no necesitamos de eso, porque ya el pecado no tiene poder sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero los que han quedado vivos y con los cuales empieza a repoblar la tierra, tienen que hacer sacrificios, tienen que subir a Jerusalén, tienen que honrar al Señor, como la palabra de Dios lo manda y lo ordena. Entonces, ese es el contexto. Y en medio de ese contexto, Dios le está diciendo a Ezequiel: en ese templo especial que yo voy a poner allá en Jerusalén, durante el reino milenial, 1000 años de paz, 1000 años donde Satanás estará como guardado allá en el abismo, con unas cadenas y con un sello que Dios mismo le va a poner. 1000 años donde Satanás no va a seguir engañando a la gente, diciéndoles que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Donde Satanás no va a estar envenenando los corazones de la gente para entrar en guerras. Dice que serán 1000 años donde la gente no se entrenará más para la guerra, sino que todo el mundo va a estar en paz, van a estar tranquilos. Hasta los animales del campo van a perder su fiereza. Los leones, dice la Biblia, pastarán con el cordero. O sea, va a ser un tiempo de paz y de restauración en la tierra como nunca se ha visto y como siempre lo hemos soñado. El gobierno de un rey justo, un lugar de justicia, de amor, de paz real. 1000 años, dice la Biblia, que va a durar eso. Y durante esos 1000 años hay unos hombres especiales. Dice la Biblia aquí en Ezequiel, Dios comienza ya a asignarle a cada sacerdote, porque ustedes saben que los sacerdotes son hijos de Leví, son de la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces estaban los levitas, y de medio de los levitas, los hijos de Aarón eran los sacerdotes. Pero de toda esa multitud de hijos que tuvo Aarón, Dios dice, hay una gente especial para mí. Todos los demás
que hicieron parte de cosas que a mí no me gustaron, que fueron abominables para mí. Todos los levitas y los sacerdotes que no fueron fieles a mí, que se enredaron con ídolos, que sirvieron a otros dioses. Esos, aunque son mi pueblo y los amo, e hice un pacto con ellos, ellos solamente estarán para traer el agua y para traer la madera para los sacrificios, pero no van a entrar en mi presencia. No los quiero ver. A esos sujetos no los quiero ver, porque no fueron fieles, porque no fueron leales. A esos tipos me los tienen allá lejos. Mire qué tremendo es Dios. Para los que dicen, no, es que Dios no hace excepción de personas. No, Dios no hace acepción de personas. Y acepción de personas significa que no juzga según la apariencia. Pero Dios sí hace excepción de personas. O sea, Él dice usted sí y usted no. Eso sí lo hace Dios. Pero juzga con justicia. Y entonces Dios dice aquí en Ezequiel, en aquellos días, mientras que todos los demás recogerán sus maderas y sus aguas para traer para el altar del sacrificio y para las cosas sacerdotales, va a haber una gente muy especial que verán mi rostro, que estarán delante de mi mesa, que me servirán, que estarán ahí conmigo, que ofrecerán sacrificios, que harán todas las cosas que yo amo. Serán los hijos de Sadoc. Claro, hermanos, para los que somos curiosos de la Biblia, ¿verdad? Y leemos Ezequiel, y de repente vemos que Dios tiene un premio tan grande para los hijos de Sadoc, que dice aquí, que fueron fieles a Dios en el servicio en el santuario, mientras que Israel se iba detrás de los ídolos, ellos jamás abandonaron a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Señor? Esos tipos son especiales para mí, y yo los quiero probar, y yo los quiero premiar, perdón. Ahora, se pregunta uno como estudioso de la Biblia y como curioso, oiga, ¿y quién es Sadoc? ¿Qué fue lo que hizo Sadoc? Que a Dios le gustó tanto y los hijos de Sadoc, para yo también hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque yo le voy a decir una cosa, aquí salen cosas muy simples. Pues si Sadoc hizo algo y sus hijos hicieron algo tan bueno para Dios, que resultó en un premio milenial, pues yo creo que si nosotros copiamos el ejemplo de Sadoc, también va a haber un premio para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es así. Ahora, vamos a ver quién fue Sadoc. Amén. En Samuel capítulo 1, versículo 8, perdón, si es la primera, no, la segunda carta, perdón, la segunda carta, ya voy a decir una locura. En el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 17, mencionan a Sadoc. 8:17. Y si usted lee ahí, el subtítulo dice oficiales de David, ¿cierto? Entonces, David nombró una gente conforme a lo que él tenía que hacer. Y dice, Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. ¿Cómo? Y Seraías era escriba. Entonces, ¿quién era Sadoc? Un sacerdote. Para que usted se dé cuenta, hermano amado, que aunque había muchos otros sacerdotes, Sadoc se destacó. Y así es la vida, hermano. Hay muchos pastores, pero hay pastores que se destacan. Hay pastores que son más fieles que otros pastores. En las iglesias hay hermanos que son más fieles que otros. Y siempre ha sido así. Ahora mire lo que sucede aquí. Pase un poquitico más adelante al capítulo 15. Mire acá, en el capítulo 15, del versículo 2 al 7. Y ahí hay una escena y ya les voy a explicar qué está pasando, qué es lo que está pasando, qué ha sucedido y cuál es la gran enseñanza que hay para nuestras vidas. Míralo acá. 24. Ay, Padre Santo, yo me dónde agarré. No, 15, sí estoy bien. 15 del 24 al 27. Dice así. Y he aquí también iba Sadoc, vuelve y aparece, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo.
y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga él de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Amén. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Si me estarán escuchando bien, ahora es que no me salen aquí los ¿cómo se llama? Los mensajes. Sí, no sé si estarán ahí, no tengo ni idea. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Está Sadoc, va con el arca de Dios a cuestas. David también están en huida. ¿Están cómo? Huyendo. ¿Qué ha pasado? Bueno, resulta que un hijo de David, llamado Absalón, se ha rebelado contra su padre. Que si Absalón tenía motivos y razones para coger y sublevarse contra su papá, bueno, vamos a mirar ahorita un poquito más, pero los voy a plantear ahorita lo que está pasando. Absalón se ha levantado contra el rey David. Ahora venía con un ejército entero hacia Jerusalén y viene con la mala intención, obviamente, de matar a su papá, ¿verdad? Y David se da cuenta que viene Absalón con todo ese poco gente a matarlo, y entonces inmediatamente se levanta David y sale en huida con sus capitanes, y detrás de él, mira esto, detrás de David va este varón de Dios llamado Sadoc y da la orden, dice, cojan el arca de Dios, que no la capture este malvado que viene para encima. Cojamos el arca de Dios. ¿Cuál es el arca de Dios? Recuerden, ¿no? El arca de Dios en el Antiguo Testamento significa ¿qué? La presencia de Dios. Para David lo más importante en su vida era la presencia de Dios, y Sadoc lo sabía. Salen corriendo todos y de últimos van ellos con el arca del Señor. Cuando ya van más adelante, David dice, porque él está en amargura, ¿no? Él está en un momento difícil, él es un guerrero, pero es que ahora el que está buscando su vida es su propio hijo. Entonces él está en una amargura muy difícil. Pero ¿cómo así que mi propio hijo me quiere matar? Y la solución es todavía más cruel, ¿verdad? Porque eso, el hijo me mata o yo lo mato, y yo no quiero ninguna de las dos cosas. ¿Qué voy a hacer? Va amargado el pobre David. Detrás va Sadoc, se devuelve él y le dice: Sadoc, no, gracias por traer el arca de Dios con usted, pero mejor devuélvase y póngala ya en su lugar, en el templo del Señor. Si Dios se agrada de mí y vencemos en todo este trámite que viene, volveré a ver esa arca bella, esa presencia de Dios la volveré a ver en el tabernáculo, en el lugar donde está puesta. Póngala ya. Si Dios se agrada de mí, me cogerá de allá, me salvará de las manos de mi hijo y me traerá, y yo podré volver a arrodillarme entre el arca y a volver a disfrutar de la presencia de Dios en el tabernáculo. Y si el Señor no se agrada de mí, bueno, Él es Dios, que haga conmigo como quiera, como quien dice: mi vida está en tus manos, Señor. Amén. Mira la rebelión, la cosa tan tremenda. Ahora miren las elecciones, porque acuérdense del título, ¿no? Del título de la enseñanza es como la importancia de la lealtad en los tiempos de dificultad. Ahora, ¿qué pasó? Sadoc se devolvió, Abiatar se devolvió. Mucha gente que era fiel a David se alió con Absalón. Entonces, ojo con esto. Muchas veces, amados hermanos, hay momentos de la vida donde las iglesias también pasan por divisiones, por momentos de dificultad. Y algunos se alían con los que se van en contra del pastor. Comienzan las murmuraciones, comienzan los runrunes, comienzan las palabras malvadas, porque todas las rebeliones comienzan por las palabras, por lo que se habla. Entonces empiezan a decir: ay, mire, ese pastor Carlitos, ese tipo no es de Dios, ese tipo es dudoso, comienzan.
Y llega un profeta, una disque profeta por allá y dice, sí, a mí me parece que está endemoniado, dice. Pobre hombre. Y arranca, ¿verdad? Un run run. Y ese Carlos es esto, y ese tipo es aquello. Y ese tipo es malo. Y ese tipo, mírelo, es terrible. Mire cómo hace con el ceño así. Mírelo cómo hace así. Y empieza un run run. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Y un problema. Y cuando vienen a ver, 2 personas eran los del problema, ahora son 6. Y ya no son 6, ahora son 8. Y luego ya no son 8, ahora son 10. Y todos mirando mal al pastor Carlos allá en la iglesia. Y él allá como apabullado. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué estarán así bravos conmigo? Él ni entiende lo que pasa. Igualito, hermano, que en el reino de Israel. En nuestras iglesias esto ha pasado. En la iglesia de Bogotá, gente se levantó contra el siervo del Señor, contra mí. Y contra el pastor Mauricio, a quien yo designé, se levantaron. Es que ese pastor Mauricio, el tipo es malo, el tipo es bravo, el tipo es terrible. Mírelo cómo miró la esposa, mire cómo trata al hijo, mire lo que hace. Y empezó una habladuría y empezaron las divisiones. Gente se fue, y eso está en maldición. Hijos espirituales míos, hermano, traídos del mundo, que Dios los sanó de 2, de 3 enfermedades, que Dios les dio el Espíritu Santo, bautismo en fuego, una cosa impresionante. Oiga, y se fueron con Absalón. Lo dejaron a uno tirado. Hijos espirituales que decían, hasta la muerte, soy tu amigo fiel. Y me vieron enfermo y ¿qué hicieron? Se largaron. Y mira a ver el pastor Toñito qué va a hacer allá, cómo se defiende. ¿Será que eso es lealtad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que eso es fidelidad, hermano? ¿Será que eso es lo que Dios anhela de la gente cuando ven que el siervo de Dios se cayó? Está en angustia, está en dificultad. El pastor Carlitos también lo vivió allá en Canadá. Se estrella, se pega en la cabeza, le da de todo. Pasó años de dificultad en su salud. Y además de eso, gente se levantó contra él. Gente que hablaba y hablaba, que hasta el día de hoy, de hecho, ni ha parado muchas de esas habladurías. Y démonos cuenta, hermanos, Sadoc ve que viene la rebelión, ve que viene el hijo de David, un hombre que podría tener acceso al trono, pero ese trono tenía que ganárselo legítimamente, hermanos, porque hay formas de hacer las cosas legítimamente y hay formas de hacerlas mal. Y Dios al que las hace bien, lo premia, y al que lo hace mal, le da también su castigo, le da su parte. Entonces nosotros hemos vivido estas cosas, de que Absalón se levanta, de que viene la rebelión, de que viene el problema, familias enteras contra el pastor, gente que llamó a toda la iglesia para difamar al pastor Carlos, y nos vamos de esta iglesia porque ese tipo es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K, y se largaron de la iglesia, y la gente piensa, eso no tiene nada de malo. No pasa nada porque yo sigo con Dios. Dicen, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios, hermano? Dios es uno. Dios no es 2 ni 3. Dios es uno solo. Y el Dios nuestro tiene unos principios de amor, unos principios de fidelidad, unos principios de lealtad, unos principios de no ser de 2 caras, de una sola pieza. Y estar con Dios es vivir bajo esos principios, no bajo el principio de la hipocresía, como la otra vez hablaba. No bajo el principio del doble ánimo, no bajo el principio de la deslealtad, del chisme, de la habladuría. Ay, miren ese Carlos, miren lo que hizo. Recuerde ese pasaje, porque a veces decimos, ¿no? Porque muchas veces en nuestras iglesias está la familia también y nos confundimos. Y yo le quiero decir a todos los familiares nuestros que están en las iglesias, los familiares de Mauricio y los familiares de Carlos, que no se confundan. Ellos son sus familiares, pero son siervos del Señor. Y por ese hecho ustedes no lo deben tocar mal. Ustedes tienen que tener cuidado con lo que hablan de sus familiares que son pastores. Aarón y María, vemos el caso en Números capítulo 12. Aarón y María dijeron, pero es que ¿acaso solamente Dios ha hablado a través de ese Moisés? Dijo María, si yo a ese chino le limpié el popo y el chichi porque yo de chiquito lo tenía ahí. Entonces María le pareció fácil empezar a hablar mal de Moisés. Y dijo, ¿qué tal? Ese Moisés se consiguió la mujer esa cusita. Y la tiene desatendida por andar trabajando tanto. No, es que a Moisés le falta sabiduría. Tendrá 80 años, pero le falta sabiduría. Oiga,
Dice la Biblia que Dios escuchó eso y se enojó. Dijo: a mí el asunto no me gustó. Ojo con esto que les voy a decir. Muchas veces los siervos de Dios, hermanos amados, pasamos la página. O simplemente no nos enteramos de lo que nuestros hermanos hablaron allá en el cuarto secreto, entre esposos. Y mírese Carlos, y mírese Antonio, y mírese Mauricio, que como bruto es. Mire eso como vendió a casa. Bobo allá, bobo. Claro, uno no lo escuchó, uno no lo vio, uno no se dio cuenta del problema, pero Dios sí oye. Y a Dios le enoja. Hay cosas que a Dios le desagradan, hermano amado. Dios se presentó en el tabernáculo y llamó a Aarón, a Moisés y a María. Moisés estaba ¿cómo? Sano de todo. Él decía: no, quién sabe a qué nos llamará el Señor. Llegó Moisés allá: ¿qué Señor? ¿Qué pasó? Y Aarón y María se iban como, como que la cosa puso maluca. ¿Qué pasó, Dios? Dinos, háblanos. Entonces Dios le dice a los tres: miren, cuando yo levante un profeta, yo le voy a hablar por sueños. Le voy a poner unas figuras y unos mamarrachitos para que medio entienda lo que le digo. Pero no así con mi siervo Moisés, con el que yo hablo frente a frente y cara a cara. Oiga, ¿cómo no tuvieron ustedes temor, dijo el Señor, de hablar mal de mi siervo con el que yo tengo semejante relación? ¿Ustedes creen que yo le elegí a él en vez de a ustedes dos por nada? No, él me tiene un mejor corazón que ustedes dos y por eso él es él y ustedes son ustedes. Estoy furioso con ustedes. Se fue la gloria de Dios, dice la Biblia, y cuando se fue la gloria de Dios, María estaba leprosa. Para que usted se dé cuenta la diferencia entre los corazones. ¿Qué hizo Moisés? Moisés no dijo: bandida, ay, mire todo lo que he hecho por usted y así me paga. ¡Ja! Que se pudra. No. ¿Qué hizo Moisés? Padre, se arrodilló. Padre mío, no hagas esto. Padre, mírala. Mi hermanita. Imagínese, hermano, qué corazón tan bonito, tan limpio el de Moisés por su hermanita, que aunque había hecho lo malo, no quería nada malo para ella. Fue a llorar por él, por ella. Fue a orar. Dijo: no la dejes así. Dios dijo, bueno, pero ¿y si hubiera escupido en la cara de ella su papá, no llevaría la vergüenza aunque sea por 7 días? Dijo: no la sano de una vez, pero me la sacan. Sáquenmela aquí del campamento. Se queda 7 días así y a los 7 días que vuelva. Y ya va a estar sana. Pero mínimo 7 días o la que cumpla para que escarmiente, para que deje de ser boquifloja. Para los que son boquiflojos, si ven que es un gran problema la boca floja, si ven que esa lengua de 4 metros con 50 es un problema, hermano, recójala, no hable de más, cállese, deje de hablar lo que no debe. Está trayendo juicio contra su vida, está trayendo problemas a su vida. Entonces démonos cuenta, Sadoc, ¿qué hizo cuando vino todo este problema? ¿Salió con quién? Con David. Todo el tiempo que Absalón estuvo en Jerusalén, Sadoc y Abiatar y los hijos de ellos le sirvieron, ¿sabe de qué? De espías. Iban y le mandaban a decir a David: pilas, David, van por ti, cuidado que van a hacer esto, cuidado. Se aliaron con David y allá se hicieron como que estaban con Absalón, pero mentira. Ellos tomaron ¿qué? Su lugar. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza aquí? Hay momentos en las vidas de las iglesias, en las vidas eclesiales, donde se levantan rebeliones, cosas malvadas, cosas malignas contra los padres espirituales, contra los pastores. Los hijos espirituales se levantan contra los papás espirituales. Y ese es el momento donde uno como miembro de la iglesia tiene que tomar partido. Y uno diría: no, yo no tomo partido. Sí, toca tomar partido. ¿Qué es lo que le dice a usted aquí este texto, esta palabra? Que usted tiene que tomar partido por aquel que Dios ha escogido. Porque aunque muchos están sirviendo en la iglesia y aunque muchos están en las iglesias, no todos son verdaderos siervos de Dios ungidos por Dios. No todos han sido llamados por Dios. Muchos son hombres que han ido a un seminario bíblico, teológico, han sacado una carrera, han sacado unos estudios y tienen un título que dice que son pastores, pero Dios nunca los ha llamado. No son verdaderos siervos de Dios y por eso usted va y habla con ellos y los ve ministrar, no tienen unción, no hay poder de Dios, no hay nada en ellos. Hablan y hacen estudios y hablan palabras, pero no tienen poder, no es real. Entonces, ¿qué hizo Sadoc? Se alió con el que Dios había ungido y con el que era la autoridad legítima, porque hay autoridades que son legítimas y otras que no son legítimas. Tomó partido. Y esa toma de partido
le valió a Sadoc y a sus hijos, que también después escogieron a Dios en vez de los ídolos, les valió un lugar como sacerdotes únicos durante el reinado milenial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿cuál es la enseñanza grande antes de terminar aquí para que usted mire su vida? Nuestras iglesias han pasado por circunstancias de esa índole, ¿verdad? Momentos donde la gente se levantó contra el pastor Toñito, contra el pastor Mauricio, contra el pastor Carlos allá en Canadá. Yo quiero que usted se pregunte, antes de continuar con su vida como la lleva, ¿qué pasó durante esos días de rebelión? ¿Usted fue fiel a la elección de Dios, al que Dios escogió? En el caso de Canadá, Carlos. En el caso de Bogotá, el pastor Toñito. En el caso de Neiva, Mauricio. ¿Usted fue fiel a esos varones de Dios? ¿O usted también hizo parte de la habladuría, de la crítica, de la especulación, de las malas palabras en la boca? Porque yo le voy a decir esto, mire, delante de nosotros no tenemos problema con ninguno de los hermanos. Gloria a Dios por todos los hermanos, los amamos. Pero les queremos decir esto, para los que se hicieron partícipes de esas cosas y hasta el día de hoy no han subsanado las cosas, mandándole un mensaje al pastor, llamándolo, reconociendo su pecado, su maldad. Pastor, hablamos mal de ti, dijimos esto, esto y esto, perdónanos, ora por nosotros. Los que no han hecho eso generan un problema, y es que hay muchas veces derechos legales para Satanás, y hay también juicios de Dios que están sobre las vidas de las personas que están a nuestro lado en las iglesias. Allá están y nosotros los amamos, no tenemos problemas de nada, pero delante del Señor quedó una mancha, quedó un problema que no ha sido resuelto. Si usted fue de esos, hermano, resuelva ese problema para que lo que sea que esté de parte de Dios operando en su vida para mal, cese. Y lo que sea que usted le haya dado derecho al diablo para que esté haciéndole problemas a usted en su vida, que usted piensa que son cosas naturales, pero resulta que son problemas con causas sobrenaturales, va a cesar. Pero usted tiene que buscar el arrepentimiento, el reconocimiento, hablarnos. Mira, cometí este error, pastor Toñito, pastor Carlito, yo he tenido un error, me la he pasado hablando con fulano y consultando a los que tanto te insultaron, los que te han difamado por todo London, y ahí los tengo yo de amigos, y mejor dicho, hermano, no haga eso. Sea fiel, sea leal, alíese con los que aman a Dios. No se alíe con los perros, no se alíe con los lobos, no se alíe con las hienas, no se alíe con los chamizos. Alíese con los árboles frondosos, los que dan fruto. Alíese con los verdaderos siervos de Dios, con las ovejas de Dios. Porque, hermano, los perros, todo ese poco de religiosos mentirosos que les gustan son las mentiras y las bobadas, están en sus iglesias metidos allá, ni aplauden. Estamos de fiesta con Jesús. No saben ni lo que dicen, ni lo que hacen, ni al Dios que sirven. No saben nada. Deje a esos tipos allá. Pero usted alíguese con los que conocemos a Dios y lo amamos. Y vamos a ser fieles y leales entre nosotros. Vamos a servir a Dios, no a los ídolos, no a la religión, no a la teología. Sí a un Dios real y vivo. A ese vamos a seguir. Amén. Y si usted tiene algo que hablar, algo que confesar, algo que decir, hermano, hágalo. Hágalo, no le dé vergüenza. Pase un momentico la vergüenza. Admita, sí, pastor, yo hablé. Ay, que ustedes, que unos rosqueros que hacen vainas, que no sé qué. Va a ver, arregle ese problema. Que fue con el pastor Mauricio, arréglelo. Que fue con el pastor Toñito, arréglelo. ¿Usted qué cree que lo va a decir yo? Mano, tranquilo, ya pasó, yo lo amo a usted, le doy un abrazo, yo no tengo problema. Pero arregle eso en el mundo espiritual para cerrar puertas, para evitar problemas y para que las cosas se pongan en orden, amén. Todo lo que hacemos, hermano, tiene unas consecuencias. Todo lo que hablamos tiene sus consecuencias. Si vamos delante del Señor y arreglamos, y delante de la gente que hemos afectado y arreglamos, las cosas se sanan, las cosas terminan. Pero si no hablamos, si no curamos, si no sanamos las iglesias del todo, pues quedan problemitas ahí, juicios y cosas difíciles. Saquémoslas de la vida, amén. Y si en el futuro nos toca pasar por otra rebelión, que ya se reveló Absalón, que ya se reveló Coré, que ya se reveló aquel, este y aquel, ya usted sabe qué hay que hacer. Se alía uno con los que aman a Dios y con los que uno sabe que son las autoridades legítimas nombradas por Dios en una iglesia. En todo lugar hay una autoridad que es legítima. Y cuando se levanta alguien a tomar la autoridad ilegítimamente, ahí es donde uno tiene que decir: yo con esto no voy. Yo quiero estar con Dios y yo con la maldad no voy. Lealtad y fidelidad. Amén.
sobre todo en los tiempos de dificultad. Amén. Bueno, aquí están como medio mudos, creo que Hernandito está ya es como ocupado. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Amado Padre Celestial, damos gracias por tu palabra preciosa y bendita por siempre. Gracias por la sabiduría y por la enseñanza, Señor. Señor, nosotros queremos estar contigo. Y yo te digo, Señor, si yo alguna vez hablé algo malo de mi pastor Pablo, si dije algo que no debía decirlo, no sé, Señor, perdóname. Perdóname. El día de hoy me arrepiento delante de ti. Perdóname y límpiame esto. Yo amo a mi pastor muchísimo. He procurado ser el mejor hijo espiritual que he podido, la mejor oveja que he podido, el mejor amigo que he podido. Pero si no he podido ser perfecto, Señor, perdóname, Dios. Perdóname y no me cuentes esto por pecado. Y límpiame de esto. Quita de mi vida cualquier cosa que esté estorbando mi sanidad, que esté estorbando mi ministerio, mi vida. Quítala, Señor, porque yo no la quiero en mi vida. Yo quiero estar en paz contigo y con mis hermanos y con mis autoridades. Si he hablado algo contra mis papás, algo dicho que a ti no te ha gustado, que a ti no te ha disgustado, que tú te has sentido mal, Señor, yo te pido perdón hoy delante de todos mis hermanos. Pido perdón, Señor, si lo he dicho, si he hecho algo. Perdóname, Dios, y que mis papás también me perdonen. Pero quita de mi vida cualquier juicio, cualquier cosa que haya venido por esto si yo lo he hecho mal. Perdóname de corazón, Señor. He procurado ser el mejor hijo que he podido y he procurado ser siempre un hijo que apoya, que ayuda, que bendice. Pero si no he podido en algo, perdóname, Dios. Y te pido también que perdones a mis hermanos por todo lo que hayan hecho mal en contra de sus padres, tanto naturales como espirituales, o contra tus autoridades que tú has puesto, Señor, y que quites y revoques todo juicio de sus vidas, que arrebates al diablo todo derecho legal que haya venido por sus malas decisiones, y bendícelos, Señor, grandemente, y guárdalos del mal. Bendice a tu pueblo, Señor, que escucha esta palabra, guárdanos del maligno y danos una noche de descanso, de reposo, en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, espero que haya sido una palabra de bendición, de mucho provecho para sus vidas. Y bueno, nos vemos entonces dentro de 8 días. Dios los bendiga muchísimo y los guarde. Chao, chao. Un abrazo desde aquí, desde Neira.